Estamos hoy aquí para hablar un poco acerca de la campaña de Estados Unidos y las lecciones que electoralmente tiene para México y que nos ofrece en este proceso electoral que se está celebrando allá. Luis, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Tenemos al doctor Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, tuitero, analista político. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Luis? Hola, Julio. Hablemos de los spots y de las famosas campañas negativas que en México se han llamado y les hemos puesto 1000 adjetivos. ¿Qué pasa en México frente al tema de la publicidad política? ¿Por qué nos volvemos tan dependientes de un formato que aparentemente proviene de Estados Unidos, pero que no terminamos ni de adaptar ni de utilizar de una manera eficaz? En México tenemos pues el acceso a medios controlado por el Instituto Federal Electoral y encima de eso restricciones sobre el tipo de mensajes. Hay una prohibición a mensajes que denigran a los candidatos, a los partidos o a las instituciones. Digamos que de 2008 para acá se dice que en México están prohibidas o por lo menos restringidas las campañas negativas. Esa es una restricción poco común. En México, pues sí tenemos un modelo, no sé cómo llamarlo, un poco paternalista. Cualquiera de los partidos políticos puede impugnar un mensaje si es que se siente agraviado. El contenido de las campañas en México es impugnable. Es por eso que se puede ver el caso de México como un caso en el que está regulado de algún modo el contenido de los mensajes de campaña. Yo creo que esa regulación no solo es rara, es inusual en democracias. Si tenemos el ejemplo de Estados Unidos en donde la regulación es prácticamente abierta, ellos escogen no solo hacer campañas negativas permanentemente, sino también ocupar prácticamente 7 de cada 10 dólares de su financiamiento en hacer campañas negativas. Las campañas son información. Cualquier candidato puede hacer cualquier promesa, ¿no? Pero la única forma en que podemos saber si la promesa es utópica, es factible o es realista, es si tu opositor te lo hace saber. Hay varios argumentos por los cuales decimos que la campaña negativa tiene más información que una campaña, llamémosla, propositiva o una campaña positiva, por así decirlo. Yo creo que cuando la gente critica las campañas negativas están pensando más en ataques personales, digamos, sobre el carácter o la personalidad. Es paternalista en cuanto le quita al ciudadano la responsabilidad de juzgar ese nivel de negatividad y de aceptabilidad de esa negatividad. En México tenemos precisamente, el electorado ha creado sus propios umbrales de negatividad, es decir, qué es aceptable decirle a un candidato y qué no es aceptable, es decir, exacto, el pasarse de la raya. ¿Qué tan denigrante puede ser o derogatoria puede ser una campaña negativa? Yo te diría, pues depende de los candidatos que estén en contienda. Si hay un candidato de plano indeseable, ¿no? Un criminal, pues yo quisiera, es socialmente útil que la ciudadanía lo sepa. ¿En qué momento las campañas pasan de un ataque personal, digamos, sobre características de personalidad, a críticas sobre la plataforma? Si tú enfrentas un contexto de campaña sumamente competitivo, tú sabes que si tienes cola que te pisen, ni siquiera te metes a la campaña. Ahora, ya que tienes políticos, yo los llamo, ya que tienes políticos con vidas aburridas, ¿no? Digamos que se portan bien desde la secundaria, nunca copiaron, nunca engañaron a la esposa, siempre pagaron sus impuestos, nunca incendiaron nada, etc. Bueno, cuando estás con esos candidatos, ya no te queda de otra más que criticar sus propuestas. Este tema de los escándalos personales también es muy curioso porque también tiene un sesgo ideológico. Por ejemplo, en la política americana, te dicen, bueno, es que el republicano no puede engañar a la esposa, porque el candidato republicano es el de los valores familiares. Pero el demócrata, como es más liberal, pues a él sí se le perdona. También las elecciones de México y los de otros países te demuestran que no siempre funcionan. Digamos, no todas las campañas negativas son igual de buenas. Que el candidato escoja cuál es el mensaje que él considera que más le conviene. Y sí, las mejores campañas merecen derrotar a las peores campañas. Dentro del menú de opciones que tienes en tus mensajes, yo creo que el mensaje negativo es muy importante. Si no tienes campañas negativas, es muy difícil deshacerte de un mal gobernante, que quiere reelegirse, por ejemplo, o deshacerte de una mala propuesta de gobierno. Los spots negativos, cuando son bien hechos y cuando proveen esta información, generan agenda en la discusión pública, a diferencia de lo que me parece que sucedió en México esta vez, cuando los spots no pueden denigrar, no pueden atacar, no pueden decir nada. Y a diferencia en Estados Unidos, en los debates se espera, por ejemplo, que se hable de las críticas que se hacen en los spots. El peso de la información en términos de cómo se puede contrastar
para que establezcas la agenda y obligues al candidato a desviar su propio mensaje, creo que es el valor agregado más importante, ¿no? Es claro que la campaña negativa de 2006 fue más intensa, ¿no? Las campañas negativas en 2012 fueron mucho más tenues por dos razones. Uno, porque sí hay una restricción en la ley, y entonces el IFE bajó algunos spots. Y la otra es que el simple acceso de los mensajes lleva más tiempo. Es un ping-pong. Te atacan en la tarde, contestas mañana. Hoy en día, como tenemos en México el modelo, la capacidad de respuesta te tarda entre 5 días, una semana, porque hay que avisarle al IFE, el IFE tiene que avisarle a la repetidora. Entonces las campañas son menos dinámicas. ¿Quién decide si es demasiada campaña negativa o si hace falta más campaña negativa o menos campaña negativa? Bueno, primero el equipo de campaña y el otro es el votante, ¿no? Si en un mundo en el que el votante se desilusiona o se desmotiva con las campañas negativas, bueno, pues el votante va a castigar a ese candidato. Cuando estás en el debate nacional, ahí tienes que pagar la factura, ¿no? Una de las pocas regulaciones en materia de contenidos en Estados Unidos es la identificación en audio y video del candidato que patrocina el mensaje. ¿Sí? Yo soy fulano de tal y patrocino este mensaje, lo cual es afirmar o respaldar el mensaje y pagar también los costos en caso de infundios y mentiras y cosas que no tengas tú perfectamente sustentadas. Tienes chance de decir lo que quieras, pero al final lo tienes que firmar, ¿no? En el caso mexicano, seguimos todavía en la época muy ochentera de los mensajes negativos en Estados Unidos, en donde había este anonimato. También sabemos una forma de cubrirte de los efectos negativos o adversos de mi campaña negativa es que no la pronuncie yo con mi propia voz, pongo a una tercera persona en caso de que el mensaje no funcione, ¿no? En México tenemos algo similar, pero no tiene que ver con la negatividad, sino como los spots son parte de prerrogativas. Cada spot tiene que, en algún momento del spot tiene que aparecer la imagen del partido. Parte de la regulación tiene que ver con el modelo de financiamiento. En el caso de Estados Unidos, no son parte de las prerrogativas, pero son mensajes fiscalizables. A fin de cuentas, los spots negativos son finalmente los que la gente más recuerda, son los más didácticos y trascienden la emisión del spot en sí. No te dicen qué pensar, sino en qué pensar. Las campañas negativas, aparte de toda esta discusión de que sí son muy informativas, en cierto modo también disciplinan a los políticos. Ya que tienes el cargo, ya que estoy gobernando, o que aspiro a un cargo electoral, pues también yo sé que me tengo que portar bien, porque si hago algo escandaloso durante mi gestión, supongamos, un gobernador, si hago algo escandaloso durante mi gestión como gobernador, entonces voy a ser atacado cuando busque la presidencia, porque anticipo una posible campaña negativa del futuro, ¿no? La campaña negativa es una clara señal de que la elección está siendo competida, ¿no?